El sobre estaba escondido dentro del marco de una fotografía familiar, una imagen antigua, en blanco y negro, donde mi abuela aparecía de pie, sonriendo frente a una ventana. Nadie lo habría notado, pero el borde del marco tenía una grieta diminuta, como si alguien lo hubiera abierto muchas veces y vuelto a sellar. Cuando lo saqué, una capa de polvo se levantó en el aire, y dentro encontré algo que no encajaba con la historia que siempre nos había contado. El sobre era de papel grueso, con un sello de cera oscura y una fecha escrita a mano: 1949. El remitente estaba tachado con tinta negra, y solo quedaban 2 letras visibles: Deca. La caligrafía era firme, meticulosa, como si quien lo escribió hubiera sido entrenado para hacerlo sin errores. Lo abrí con cuidado. Adentro había un pasaporte, varios billetes de tren y una pequeña llave metálica envuelta en un pañuelo azul. El nombre en el pasaporte no era el de mi abuela, tampoco la fotografía, pero los ojos, esos sí eran suyos. No había duda. En el documento aparecía otro nombre: Clara Weiss. Nacionalidad desconocida. En la parte inferior, un sello con un emblema que nunca había visto antes. Un círculo dividido por una línea diagonal, con una estrella diminuta grabada en el centro. Durante toda mi vida, creí que mi abuela había nacido y vivido en el mismo país, que su historia era la de una mujer sencilla, sin viajes ni secretos. Pero ese documento lo cambiaba todo. Era como si hubiera llevado 2 vidas, una pública y otra enterrada bajo capas de silencio. Busqué en los cajones del mueble donde había encontrado la foto. En el fondo de uno, envuelto en papel de diario, hallé una pequeña libreta de tapas duras. Dentro, escrita en una mezcla de idiomas, había una lista con nombres y fechas. Algunos estaban subrayados, otros tachados. Al final, un dibujo. Un triángulo invertido sobre una línea ondulada. Y debajo una palabra que apenas logré descifrar: Übertritt, que en alemán significa paso o cruce. La letra era la suya. Reconocí el trazo de las mayúsculas, la forma redondeada de las A, pero lo que escribía no tenía sentido para la mujer que yo conocí. ¿Qué significaban esos nombres? ¿Por qué estaban algunos tachados? Decidí no contarle a nadie, ni a mi madre, ni a mis tíos. No sabía lo que estaba buscando, pero una intuición me decía que había una razón para que ese sobre estuviera escondido durante tanto tiempo. Esa noche, extendí todo sobre la mesa: el pasaporte falso, la llave, las notas, los billetes. En uno de ellos, una estación estaba marcada con tinta roja: Brücke 12. Busqué en mapas antiguos, pero no existía ningún puente con ese nombre en la región. Sin embargo, una búsqueda más profunda me llevó a un registro ferroviario de posguerra. Brücke 12 era el nombre clave de un punto de tránsito clandestino entre 2 países que, en 1949, todavía estaban divididos por líneas de ocupación militar. Empecé a sospechar que mi abuela había sido más que una simple viajera. A la mañana siguiente fui a visitar a una de sus amigas más antiguas, una mujer que había vivido en la misma calle durante décadas. Cuando le mostré el pasaporte, guardó silencio. Su rostro cambió por completo. Luego, casi sin mirarme, dijo algo que me dejó helado. Tu abuela era más fuerte de lo que crees. Hizo cosas que nunca podría contarte. No quiso decir más. Solo me tomó la mano y me pidió que la dejara en paz. Al volver a casa no podía sacarme esa frase de la cabeza. ¿Qué había hecho? ¿De qué había huido realmente? Me pasé la noche leyendo la libreta una y otra vez. Cada página parecía escrita con un propósito. Entre las líneas encontré una palabra repetida 3 veces: Der Hafen, el puerto. En otra anotación, junto a una fecha de diciembre de 1949, estaba escrito: 3 trenes, 2 cruzan, 1 espera, clave azul, clave azul. El pañuelo donde estaba la llave también era azul. No podía ser una coincidencia. Revisé el pasaporte de nuevo. En una de las páginas, bajo el sello principal, había un número de serie que no seguía el formato normal. Busqué en archivos públicos, en bases de datos de documentos falsificados usados durante la posguerra, y encontré una coincidencia parcial. Ese tipo de número había sido usado por una organización encubierta llamada
Netzwerkregen, la red de lluvia, un grupo que ayudaba a personas perseguidas a escapar por rutas secretas. La fecha, el pasaporte y la mención al puerto encajaban perfectamente. Si mi abuela había tenido ese documento, significaba que había formado parte de una operación clandestina. Pasaron los días, y mientras más investigaba, más se desmoronaba la imagen que tenía de ella. En una carta familiar antigua, que nunca había leído, encontré una frase casi idéntica a la que estaba escrita en el sobre. Todo empieza cuando el agua se mueve. No entendía su significado, pero era clara la conexión con el puerto y el puente. Decidí seguir la pista de la llave. Era pequeña, pero tenía grabado un número. 47B. Podía pertenecer a una taquilla, a una caja de seguridad o a una habitación. Llamé a varios bancos, estaciones y archivos, sin éxito, hasta que un historiador local me habló de un almacén ferroviario abandonado, donde aún se conservaban algunos casilleros usados por quienes cruzaban la frontera. El lugar estaba en ruinas. Polvo, telarañas, olor a óxido, pero en el muro del fondo encontré una fila de compartimentos metálicos, la mayoría sin cerradura, y ahí estaba. 47B. Metí la llave. Giró con dificultad. Dentro había un sobre de tela envuelto en plástico impermeable. Lo saqué con cuidado. Adentro, una libreta de códigos, un mapa y una fotografía. En la foto, 3 personas, 2 hombres y una mujer. La mujer era mi abuela, los hombres, desconocidos. En el reverso, una fecha y una frase escrita en francés. La nuit du passage. La noche del cruce. A esa altura ya no quedaban dudas. Mi abuela no solo había huido, había ayudado a otros a escapar. Esa noche no pude dormir. Cada detalle de la foto me perseguía. En el fondo, detrás de los 3, se veía una señal de tren con un número pintado. 12. El mismo Brücke 12 de las notas. Y a un costado, un símbolo grabado en una puerta. El círculo con la estrella en el centro. El mismo del pasaporte. Era una red secreta, y mi abuela había sido parte de ella. Pero entonces apareció un nuevo detalle. En el mapa trazado a mano, había 3 puntos conectados por líneas azules. Uno en la frontera, otro en la ciudad donde nací, y un tercero, marcado con tinta roja, con una sola palabra al lado. Heim. Casa. El tercer punto estaba exactamente donde estaba ahora mi hogar. Por un instante sentí que algo me observaba, como si los muros conocieran una historia que yo todavía no sabía leer. Esa palabra, Heim, lo cambió todo. Ya no se trataba solo del pasado de mi abuela. De alguna manera lo que había comenzado en 1949 todavía seguía vivo. Y yo acababa de reactivarlo. El mapa no me dejaba tranquilo. Esa palabra escrita a mano, Heim, no podía ser una coincidencia. La tinta roja, el trazo seguro, el lugar exacto donde ahora estaba mi casa. Todo apuntaba a algo que seguía abierto, una historia inconclusa. Lo guardé en una carpeta, junto con el pasaporte y las cartas, y los escondí bajo el piso de madera. No quería que nadie los encontrara. Durante los días siguientes, empecé a notar detalles extraños. Personas que parecían observarme desde lejos, llamadas que se cortaban cuando contestaba, y un sobre que alguien dejó en mi buzón sin remitente. Dentro solo había una hoja en blanco y una palabra escrita con bolígrafo azul. Silencio. No sabía si era una advertencia o una invitación a seguir, pero en el fondo entendí que había tocado algo que todavía tenía consecuencias. Esa misma noche revisé el mapa de nuevo. Los puntos conectados por las líneas azules formaban un triángulo. Busqué los 3 lugares en un mapa actual. 2 ya no existían, pero el tercero, mi ciudad, sí. En los registros municipales encontré una referencia a una vieja estación de tren subterránea clausurada en los años 50, el mismo periodo en el que mi abuela había desaparecido de los archivos. Fui hasta allí. La entrada estaba cubierta de maleza, sellada con concreto, pero en uno de los muros laterales encontré algo grabado, apenas visible bajo la suciedad. El símbolo de la estrella dentro del círculo.
Con una linterna y algo de fuerza, logré abrir un hueco lo bastante grande como para entrar. El aire adentro era pesado, húmedo, cargado de polvo y óxido. Bajé por una escalera de hierro y llegué a un pasillo que olía a historia. Los rieles estaban cubiertos de tierra, pero en el suelo había huellas recientes. No estaba solo. Avancé en silencio. En el fondo del túnel había una habitación pequeña, con un escritorio oxidado, una lámpara rota y papeles esparcidos por el suelo. Tomé uno de ellos. Era un telegrama fechado en 1951. Entrega completada. Último cruce realizado. Destinatario, Weiss. El apellido de mi abuela. Otro telegrama decía: Puente 12 comprometido. Red disuelta. Contactos trasladados a Heim. El corazón me latía tan fuerte que apenas podía pensar. Heim. Otra vez esa palabra. Significaba casa, pero también refugio, hogar o base. Entre los escombros encontré una caja de madera pequeña, cerrada con un candado oxidado. La abrí con una herramienta que llevaba conmigo. Dentro había fotografías, sellos y algo que parecía una insignia metálica. El mismo símbolo del pasaporte. Detrás, grabadas 3 letras. NRW. Busqué ese código al volver a casa. Descubrí que correspondía a una célula de inteligencia de posguerra, un grupo independiente que operaba entre fronteras sin pertenecer oficialmente a ningún país. Su lema era simple: memoria, movimiento, silencio. Y de pronto todo cobró sentido. Mi abuela no había sido solo una refugiada. Había sido mensajera. Había llevado información entre territorios divididos, bajo una identidad falsa, como parte de una red que nadie reconocía oficialmente. Pero entonces me di cuenta de algo aún más inquietante. La libreta de nombres. Algunos tachados, otros no. Volví a revisarla con más atención. Entre los nombres reconocí uno. No era un desconocido. Era el apellido de una familia que vivía en mi vecindario desde hacía generaciones. Al lado del nombre había un símbolo distinto. Un triángulo invertido con una línea cruzada. En el margen mi abuela había escrito una palabra: confía. Al día siguiente fui a esa dirección. Era una casa antigua, de muros gruesos y jardineras llenas de hiedra. Me atendió un hombre mayor, de mirada tranquila, que al escuchar mi nombre me observó con una mezcla de sorpresa y cautela. «Tu abuela», dijo. «Sabía que algún día ibas a venir. Me quedé mudo». El hombre me invitó a entrar. En su sala había fotografías antiguas, mapas, objetos de guerra. Sobre una repisa, una caja metálica con el símbolo de la estrella. «Ella trabajó con nosotros», dijo mientras me servía té, pero lo hizo por razones muy distintas a las que crees. Le pedí que me explicara. No era espía, al menos no en el sentido clásico. Era una mensajera, sí, pero su tarea era proteger identidades. Nosotros no cazábamos secretos, los guardábamos. Había personas, documentos, historias que no podían caer en manos equivocadas. Tu abuela se encargaba de trasladarlas. Se levantó, caminó hacia un mueble y sacó un cuaderno. Dentro, una lista de nombres idéntica a la de mi abuela, algunos tachados. «Los tachados», dijo, «fueron los que logramos salvar. Los otros, los que se perdieron». Le pregunté por el mapa, por el triángulo, por la palabra Heim. Heim era el punto final, el refugio, pero no era un lugar físico. Era una red, una idea. Donde uno de nosotros llegaba, ahí estaba Heim. Tu abuela lo entendió mejor que nadie. Por eso sobrevivió cuando todos los demás desaparecieron. Me mostró una última foto. 5 personas frente a una locomotora. En el reverso, una frase en alemán. «El silencio también tiene voz». Antes de irme, el hombre me entregó un sobre. «Ella dejó esto para ti. Dijo que cuando todo volviera a moverse, sabrías cuándo abrirlo». El sobre estaba sellado con el mismo emblema. No quise romperlo todavía. Esa noche, mientras caminaba de regreso a casa, tuve la sensación de ser observado. Cada paso resonaba más fuerte de lo normal. Miré detrás de mí. Una figura se movió en la sombra, pero desapareció en un callejón. Al llegar a casa,
Todas las luces estaban encendidas. Yo no las había dejado así. El sobre seguía en mi bolsillo, intacto. Lo dejé sobre la mesa y esperé. Nada se movió, pero al mirar por la ventana, vi algo que me heló la sangre. Alguien había dibujado en el vidrio empañado el símbolo de la estrella dentro del círculo, el mismo que perseguía desde el principio. Era una advertencia, o una bienvenida, y mientras lo observaba, una frase de las cartas volvió a mi mente. Todo empieza cuando el agua se mueve. Esa noche, el viento sonaba como un tren lejano, y supe que lo que había despertado no pertenecía solo al pasado. El sobre me miraba desde la mesa. No tenía remitente, pero el sello era idéntico al del pasaporte, y la libreta, la estrella dentro del círculo. Lo observé durante horas, sin atreverme a romperlo. Sabía que en cuanto lo abriera, ya no habría vuelta atrás. Afuera, el cielo se había vuelto gris. Llovía. Las gotas golpeaban el cristal con una cadencia que parecía un reloj. Todo empieza cuando el agua se mueve, pensé. Tal vez era el momento. Tomé una navaja y corté con cuidado la parte superior del sobre. Dentro había 3 objetos: una carta doblada, una pequeña llave dorada y una fotografía vieja. La carta estaba escrita en el mismo papel que las otras, pero esta vez en español, con letra firme y clara. Reconocí la escritura de mi abuela de inmediato. «Si estás leyendo esto», comenzaba, «es porque el tiempo ha decidido que la verdad ya no es peligrosa». Tragué saliva y seguí leyendo. Durante años viví con 2 nombres, uno para el mundo, otro para la historia. Cuando la guerra terminó pensé que todo había acabado. Pero las guerras no terminan. Cambian de forma, nos transforman. Me entrenaron para olvidar, pero no supe hacerlo. La memoria es un río, y yo aprendí a cruzarlo una y otra vez sin ahogarme. Mis manos temblaban. En 1949 recibí la orden de desaparecer, no porque hubiera fallado, sino porque había visto algo que no debía ver. Un intercambio en el Puente 12. Documentos que nunca debieron existir. El nombre de un hombre que, si salía a la luz, habría derrumbado gobiernos enteros. Yo debía llevar esa información al refugio, a Heim, pero alguien nos traicionó. Esa noche solo unos pocos logramos escapar. Yo fui una de ellos, y desde entonces viví en silencio. La carta seguía. Hubo una razón para todo. Lo que oculté no fue por miedo, sino por promesa. Hubo un niño, un destino, una historia que debía proteger. Si aún existen las llaves, busca la verdad en el lugar donde el tren ya no pasa. Lo que encuentres allí te mostrará quién soy realmente. Firmaba con un solo nombre: Clara, el mismo del pasaporte. Miré la llave dorada. Era distinta de la anterior. En el mango tenía un número grabado: 08. Y la fotografía no era como las demás. En ella mi abuela aparecía junto a un grupo de personas frente a un edificio con columnas. En la parte inferior, con tinta desvaída, una frase en francés: Institut des Archives, un archivo. La carta, la llave, la foto, todo apuntaba a que algo de su pasado seguía oculto en ese lugar. Busqué el nombre y encontré una referencia: el Instituto de Archivos de Estrasburgo, una instalación fundada después de la guerra, encargada de custodiar documentos de inteligencia desclasificados. Reservé un vuelo. No podía esperar. El viaje fue largo y silencioso. Llevaba conmigo la carta y la llave, y una sensación extraña, como si cada kilómetro me acercara no solo al pasado, sino a una verdad que había estado esperando por generaciones. El edificio estaba en las afueras de la ciudad, rodeado de árboles y neblina. En la entrada, una placa antigua decía: Memoria sine fin. Memoria sin fin. Dentro, todo olía a papel viejo y a historia. Los pasillos eran estrechos, las luces tenues. Me presenté en recepción, mostré la fotografía y pregunté si ese lugar había existido antes de ser un archivo público. El hombre que me atendió levantó la vista con una expresión entre curiosidad y sorpresa. «Ese edificio fue una base de inteligencia durante la posguerra», dijo. «Aquí se almacenaban informes de varias agencias, pero la mayoría se sellaron. Nadie tiene acceso». Le mostré la llave. Su rostro cambió.
¿Dónde consiguió eso? Preguntó. No respondí. Solo dije: pertenece a mi familia. El hombre me miró en silencio unos segundos y luego señaló el final del pasillo. Puerta 8. Pero no puedo acompañarlo. Seguí sus indicaciones. El pasillo estaba casi oscuro. Al fondo, una puerta metálica con el número 8 grabado en relieve. Metí la llave y giré. El mecanismo chirrió, pero cedió. Adentro, una habitación pequeña, llena de cajas numeradas. En el centro, una lámpara colgante. Sobre una mesa, un solo expediente abierto, como si alguien hubiera estado allí hace poco. El expediente tenía el mismo sello de la red Netzwerk Regen. En la portada, un nombre: Operación Heimfluss. Corriente del hogar. Abrí el expediente. Las primeras páginas estaban censuradas, pero entre las líneas tachadas se podía leer algo. La mensajera KW ha sido asignada a transportar material de alto valor estratégico entre el punto 12 y el punto Heim. Instrucciones: mantener el paquete en movimiento. Nunca detenerlo. Nunca revelar su contenido. Más abajo, un informe fechado 2 años después decía: la mensajera logró escapar del ataque en Brücke 12. Se presume que cambió su identidad y fue reubicada en territorio neutral. El paquete nunca fue recuperado. ¿El paquete? ¿Qué era ese paquete? Seguí leyendo. En una nota marginal, escrita a mano, alguien había agregado: el contenido es información biográfica de individuos protegidos. Incluye lista de agentes dobles infiltrados durante la reconstrucción. Peligro extremo. Agentes dobles. Información biográfica. Eso explicaba por qué la red fue disuelta y por qué mi abuela tuvo que huir. Había sido testigo de algo que podía destruir más que una vida. Podía desenterrar secretos que aún hoy nadie quería recordar. Mientras copiaba las notas, un sonido metálico me hizo girar. La puerta se estaba moviendo. Alguien más había entrado. Apagué la linterna y contuve la respiración. Escuché pasos lentos, medidos. Una figura se detuvo frente a la mesa. No vi su rostro, pero escuché el sonido de un encendedor. La llama iluminó por un instante una insignia en su abrigo. La misma estrella dentro del círculo. No era un guardia. Era alguien de la red. La figura tomó el expediente, lo cerró con cuidado y lo guardó bajo el brazo. Luego habló sin mirar hacia mí. Algunas puertas se abren cuando el tiempo lo decide, dijo con voz grave. Tu abuela lo sabía, y tú ya lo sabes también. Salió sin volverse. Esperé varios minutos antes de atreverme a salir. El expediente había desaparecido, pero en la mesa quedaba una sola hoja. La tomé. Era una carta, sin firma. Solo una frase escrita en francés. Heim no era un lugar, era una promesa. Cuando regresé al hotel, encendí la lámpara y extendí todo sobre la cama. Las cartas, las llaves, las fotos, los mapas. Intenté ordenarlo todo, pero nada encajaba del todo. La historia de mi abuela no terminaba con una fuga. Era el inicio de algo más grande. Una red que todavía existía, invisible, en las sombras del tiempo. Y si lo que había escuchado era cierto, entonces yo no era un simple descendiente. Era el siguiente eslabón. El agua, una vez más, se había movido. Esa noche casi no dormí. La frase Heim no era un lugar, era una promesa. Se repetía una y otra vez en mi cabeza, como un eco imposible de silenciar. Había viajado miles de kilómetros, desenterrado documentos olvidados, descifrado mensajes que alguien quiso borrar, y sin embargo, sentía que apenas había tocado la superficie. Lo que mi abuela había vivido no era una simple huida, era una misión, una que nunca terminó. Decidí regresar a casa. Necesitaba espacio, silencio. Pero algo cambió desde que crucé esa puerta en Estrasburgo. En el aeropuerto noté a una mujer que parecía observarme. Su mirada era serena, casi amable, pero no dejaba de seguirme. En el avión ocupó un asiento 3 filas detrás del mío. En migración esperó a que pasara. Y en el taxi apareció en el retrovisor, subida a otro auto, unos metros atrás. No lo imaginaba. No podía ser coincidencia. Cuando llegué,
La casa estaba igual que antes, pero el aire era distinto. Sobre la mesa donde había dejado los documentos, había una flor seca. No estaba allí cuando me fui. Al lado, un papel doblado. Lo abrí. Lo que buscas no está en los archivos. Está en la historia que guardas en la sangre. La letra no era la de mi abuela. Era otra, más rígida, más entrenada. El mensaje me descolocó. Pero entonces recordé algo. Entre los objetos que encontré en la estación subterránea, había una insignia con las letras NRW. Decidí buscar más sobre esa organización. Encontré una referencia oculta en una base de datos académica. Nord-Rhein-Netzwerk. Una red paralela de inteligencia creada en el caos de la posguerra, formada por exagentes de distintas naciones. Operaban sin bandera, guiados solo por un principio: guardar lo que otros intentan enterrar. Esa frase era casi idéntica a las palabras de mi abuela. Seguí la pista. Un investigador alemán accedió a reunirse conmigo en línea. Cuando le mencioné los nombres y símbolos, su rostro se endureció. «Si lo que dices es cierto», dijo, «tu abuela no fue solo mensajera, fue uno de los nodos fundadores». ¿Nodos?, pregunté. Cada país tenía 1 o 2 guardianes. Ellos protegían las rutas, los contactos, la información. Pero también algo más. ¿Qué cosa? Los nombres de quienes desaparecieron. Supe entonces que la red no solo movía documentos, movía personas, identidades, memorias. Mi abuela había protegido a seres humanos, cambiándoles el pasado para que pudieran tener futuro. El investigador bajó la voz. Hay algo que tal vez no sepas. Después de la disolución, algunos miembros de esa red formaron una segunda generación. Hijos, nietos. Los llamaban continuadores. Su función era una sola: mantener vivo el silencio hasta que fuera necesario hablar. Un escalofrío me recorrió. ¿Quieres decir que no llegaste a esto por casualidad? La llamada se cortó. Durante horas me quedé sentado frente al escritorio, mirando los objetos de mi abuela. La llave, el pañuelo azul, la fotografía. Todo parecía cobrar otro sentido. No eran reliquias, eran instrucciones. La llave dorada, la número 08, todavía no había sido usada. Pensé que su cerradura debía estar cerca, quizás más cerca de lo que imaginaba. Al revisar el reverso del mapa, vi algo que antes no había notado. Líneas finas de tinta casi invisible que formaban un patrón sobre la ciudad, y en el centro, una marca circular, justo sobre mi calle. Debajo, escrita con trazo diminuto: «El refugio se construye donde nadie mira». Tomé una linterna y bajé al sótano. El suelo estaba cubierto de polvo, pero en una esquina, detrás de una vieja estantería, el piso sonaba hueco. Empujé los muebles y descubrí una tapa de madera, sujeta con un cerrojo oxidado. La llave dorada encajó perfectamente. El corazón me golpeaba el pecho. Levanté la tapa. Una escalera descendía a la oscuridad. Bajé con la linterna encendida. El aire era frío, cargado de humedad. Al final del descenso, un pequeño cuarto de piedra, intacto, como si el tiempo no lo hubiera tocado. En el centro, una mesa metálica. Sobre ella, una caja. Me acerqué. La tapa tenía grabadas las mismas 3 letras: NRW. La abrí con manos temblorosas. Dentro había documentos, cintas de grabación, negativos fotográficos y una carpeta con el nombre Operación Heimfluss, la misma operación del archivo en Estrasburgo, pero esta vez sin censura. Comencé a leer: Operación Heimfluss, misión de preservación y protección de identidades críticas, iniciada por la agente K. Turbleby y el comandante D.K., 1949. Objetivo: traslado de los registros originales de la red Regen antes de su disolución. Resultado: misión abortada tras emboscada en Brücke 12. Paquete no recuperado. Pasé las páginas. Las notas de seguimiento estaban escritas con diferentes caligrafías, de distintas épocas. En una de las últimas hojas, fechada en 1962, leí: «El paquete no fue perdido, fue ocultado. El refugio está completo.
El testigo dormirá hasta que la historia lo despierte. Debajo, una firma. Kaz volvió mi abuela. Y junto a ella, otra. Deka, el mismo nombre que aparecía en el primer sobre. El remitente tachado. Había sido su compañero. Quizás su contacto. Quizás su amor. Leí las últimas páginas con el pulso acelerado. Eran cartas entre ambos, escritas en clave. Fragmentos de conversaciones cifradas. Pero entre líneas también había ternura, miedo y una especie de esperanza que sobrevivía incluso al peligro. En una de ellas, ella escribió: «Si alguna vez alguien abre esta caja, sabré que la promesa sigue viva, que Jaime no murió con nosotros». Entonces comprendí. Mi abuela no había huido para salvarse, había huido para proteger algo, o a alguien. Y de pronto recordé lo que la mujer del aeropuerto me había dicho en silencio, sin palabras. Su mirada no era hostil, era reconocimiento, como si también supiera. Salí del sótano con la caja en brazos. Encendí la lámpara del escritorio y extendí los papeles. Muchos eran informes detallados de operaciones, nombres de personas que habían cambiado de identidad para escapar de la guerra. Pero uno de los nombres me dejó sin respiración, el de mi propio abuelo. Según los registros, él había sido uno de los rescatados por la Red Regen. Había llegado a este país bajo otra identidad, protegido por una agente llamada Clara Weiss, mi abuela. Y ahí estaba todo. Ella no solo había huido, lo había traído consigo, lo había salvado. Mi abuelo nunca lo supo, o tal vez sí, y decidió callar. Pero su historia, la historia de ambos, estaba escrita en esa caja. Una fuga disfrazada de amor, un amor disfrazado de misión. Cuando terminé de leer, el silencio era absoluto. Solo se oía el goteo del agua desde algún lugar bajo las tablas del piso. Miré el reloj. Marcaba las 03:12 y en ese instante las luces parpadearon. El timbre sonó. Fui hacia la puerta. Nadie. Solo un sobre apoyado en el escalón. Dentro, una sola hoja. Cuando el río despierte, tú sabrás qué hacer. Jaime, espera, no tenía firma. Pero al dorso, dibujado a mano, estaba el mismo triángulo invertido sobre la línea ondulada. El símbolo del cruce. Subí al escritorio y miré la caja abierta. En el fondo, bajo los documentos, había algo más. Una cinta de grabación. La coloqué en una vieja grabadora y presioné play. Una voz sonó. Era la de mi abuela. Si estás escuchando esto, significa que la historia ha regresado. No temas al pasado. Él no te persigue, te guía. Jaime nunca fue un refugio físico. Fue una cadena de voces. Un hilo invisible entre los que decidimos recordar. Ahora tú eres parte de esa voz. Y cuando llegue el momento, sabrás por qué el agua sigue moviéndose. El audio se detuvo. Silencio. Pero entonces, como si el universo quisiera confirmarlo, comenzó a llover. Lluvia suave, constante, golpeando el vidrio, arrastrando el polvo del tiempo. Entendí que la promesa no había terminado, solo había estado esperando el momento correcto para despertar. Y ese momento había llegado. La lluvia no cesaba, caía con ritmo constante, como si cada gota golpeara no solo el techo, sino el tiempo mismo. La voz de mi abuela seguía resonando en la habitación, flotando en el aire como una melodía antigua que no se desvanece del todo. Jaime nunca fue un refugio físico, fue una cadena de voces. Me quedé sentado frente a la caja abierta, observando los documentos, los nombres, los fragmentos de una historia que ahora sabía que nunca había terminado. En ese momento comprendí que no había sido una simple espectadora de la historia, sino una autora silenciosa de una parte de ella. Su huida no fue un acto de miedo, fue una elección, una misión que eligió cargar sola para que los demás pudiéramos vivir en paz. Pero todavía faltaba algo, el mensaje del sobre. Cuando el río despierte, tú sabrás qué hacer. Esa frase me perseguía desde la primera carta. El agua siempre había estado presente, en los símbolos, en las palabras, incluso en los lugares. Decidí volver al punto donde todo había comenzado. El antiguo cauce del río, donde había encontrado las primeras pistas de su pasado, seguía allí, ahora cubierto de hierba y ruinas.
El cielo era gris, el aire helado. El agua dormía en silencio bajo la superficie, reflejando un mundo detenido. Llevé conmigo la caja metálica. No sabía exactamente por qué, pero algo dentro de mí sabía que ese era el lugar donde debía estar. Al llegar a la orilla, abrí la tapa una última vez. Dentro, los documentos parecían más pesados, como si el tiempo se resistiera a dejarlos ir. Revisé una de las carpetas. En el fondo, encontré algo que no había visto antes. Una carta más pequeña, doblada con cuidado, dirigida a mí por nombre. Cuando todo esté completo, decía, vuelve al agua, porque el agua guarda lo que la tierra olvida. Yo te dejé una historia que no termina conmigo. Cada generación necesita un guardián, no para proteger los secretos, sino para cuidar la verdad. Si llegaste hasta aquí significa que comprendiste lo esencial. Jaime no era un lugar, era una promesa. Y la promesa no era guardar silencio, sino saber cuándo romperlo. Leí esas líneas una y otra vez. Sentí un nudo en la garganta. En la esquina inferior de la carta había una instrucción escrita en letra más débil, casi invisible. Sigue la corriente. Me acerqué al borde del río. La corriente era tenue, casi imperceptible. Coloqué la caja sobre una piedra. Respiré hondo y la empujé suavemente hacia el agua. Al tocar la superficie no se hundió. Flotó por un instante como si dudara. Luego, lentamente, comenzó a moverse con la corriente. Y fue entonces cuando el río cambió. El agua se iluminó, no con luz, sino con reflejos. Miles de fragmentos de imágenes se formaron sobre la superficie. Rostros, paisajes, documentos, lugares que no conocía. Y entre ellos, mi abuela, joven, de pie en una estación de tren, sosteniendo un bolso y mirando hacia atrás, no con miedo, sino con determinación. Durante unos segundos, el río fue memoria viva. Todo lo que ella había protegido, todo lo que había callado, estaba allí, fluyendo, viajando hacia algún lugar más allá del tiempo. Las gotas de lluvia parecían mezclarse con las imágenes, diluyéndolas lentamente hasta que todo volvió a ser agua. Y en ese instante entendí. El río no despertaba por sí solo. Despertaba cuando alguien recordaba. Jaime no era una organización. Era un pacto. Una red de memoria que se mantenía viva cada vez que alguien se atrevía a mirar hacia atrás sin miedo. No se trataba de espionaje. Se trataba de preservar lo humano detrás de la historia. Los nombres, los rostros, las verdades que el poder había intentado borrar. Mi abuela había sido el puente entre dos mundos, el visible y el oculto, y ahora me tocaba a mí continuar esa corriente. Cuando el río se llevó la caja, el cielo comenzó a abrirse. La lluvia cesó poco a poco. Una franja de luz dorada se filtró entre las nubes y cayó directamente sobre el agua, como si la tierra entera probara el final de aquel ciclo. Cerré los ojos. Pude sentir su presencia, no como un recuerdo, sino como una certeza. La voz de mi abuela volvió a sonar, suave, apenas un susurro. Lo lograste. El agua ya no duerme. Abrí los ojos y la corriente se había llevado todo, pero en la orilla quedaba algo que brillaba débilmente. La llave dorada, la número 08, la misma que había abierto el refugio bajo la casa. La tomé y la guardé. Supe que ya no servía para abrir puertas, sino para recordarlas. El camino de regreso fue silencioso. Cada paso parecía una despedida, pero también un comienzo. Sentía una ligereza extraña, como si algo se hubiera cerrado dentro de mí. Esa noche, de vuelta en casa, me senté frente al escritorio. Sobre la mesa la carta final y la llave. Escribí en mi cuaderno las últimas palabras que aún resonaban en mi mente. El pasado no se entierra, se transforma. La historia no muere, espera. Y cuando alguien decide escucharla, vuelve a moverse como el agua. Guardé el cuaderno junto a las demás cosas que había encontrado. No para esconderlo, sino para dejarlo preparado. Tal vez algún día alguien lo necesite. Tal vez otro nieto, en otro tiempo, sienta la misma curiosidad. Y cuando lo haga, el río volverá a despertar. Antes de apagar la luz, miré por la ventana. Afuera, el agua del canal reflejaba la luna.
y juraría que por un instante vi 2 sombras cruzando un puente invisible. Ella, mi abuela, caminando del brazo de un hombre que nunca había conocido, pero que ahora sabía quién era. Ambos sonreían, como si el tiempo ya no existiera. Y entonces comprendí. Su historia no era una huida. Era un regreso hacia el lugar donde las verdades no se borran, donde los nombres perdidos se pronuncian otra vez y donde el silencio finalmente deja de ser miedo para convertirse en memoria. El reloj marcaba las 3:12, la misma hora en que la encontré, y por primera vez en mucho tiempo, dejé que siguiera corriendo. Porque la historia, la de verdad, nunca se detiene. Y mientras el agua fluye, ella, mi abuela, sigue viajando, no huyendo, no escondiéndose, sino guiando a quienes aún no saben que todo lo que buscan también los está buscando.